En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Hija, buenos días, bendita sea María por siempre. Por siempre sea bendita. Por los siglos de los siglos. Amén. Hoy estamos a domingo, gracias a Dios ya fuimos a comer nuestro cuerpo, beber nuestra sangre. Vamos a explicar un poco de lo que aprendimos. Pero antes de ir ahí, ven, Espíritu Santo, Divino Creador, verdadera fuente de luz, verdadera fuente de sabiduría. Derrama en mi intelecto tu divina luz. Disipa de mí la oscuridad que me cubre, la de mi pecado y la de mi ignorancia. Y concédeme una mente penetrante para comprender, una memoria repentiva, un método fácil de aprendizaje, lucidez para aprender y abundante gracia para expresarme. Dirige, guía, lleva a buen término la obra que Jesús nos ha encomendado. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina por los siglos de los siglos y es un solo Dios. Amén, amén y amén. Padre Dios Todopoderoso y Eterno, consagramos este programa al Sagrado Corazón de Jesús y al Inmaculado Corazón de María, pidiéndole que por su divina intercesión, por cada like, suscriptor o programa visto, nos conceda la liberación de un alma del purgatorio. Mas no se haga nuestra voluntad, sino la voluntad de nuestro Santísimo Padre. Padre Jesús, purifica nuestra mente, nuestro corazón, nuestros labios para comprender primeramente nosotros lo que nos quieres enseñar el día de hoy. Y así proclamar digna y rectamente las buenas nuevas del Evangelio. Haz de nuestros corazones tierra fértil, para que la semilla que esa planta dé fruto y fruto en abundancia. Santísima Madre María, consagramos en tu Inmaculado Corazón en este día y para siempre los ojos, oídos, lengua y corazón, en una sola palabra todo el ser, de todas aquellas personas que nos has encomendado. Cuídalos, protégelos, bendícelos como hijos, como cosa, como propiedad tuya. Amén, amén, amén. Evangelio del día hoy domingo, habla Señor que tu siervo escucha. Hechos 4, 32 al 35. En el grupo de los creyentes todos pensaban y sentían lo mismo, lo poseían todo en común y nadie llamaba suyo propio nada de lo que tenían. Los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús con mucho valor, y Dios lo miraba a todo con mucho agrado. Ninguno pasaba necesidad, pues lo que poseían, tierras o casas, los vendían, traían el dinero y lo ponían a disposición de los apóstoles. Luego se distribuía según lo que necesitaba cada uno. ¿Y terminó? Sí. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Salmo 118. Den gracias al Señor, porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Den gracias al Señor porque es bueno y porque es eterna su misericordia. Diga la casa de Israel, eterna es su misericordia. Diga la casa de Aarón, eterna es su misericordia. Digan los fieles del Señor, eterna es su misericordia. Den gracias al Señor porque es bueno y eterna es su misericordia. La diestra del Señor es poderosa, la diestra del Señor es excelsa. No he de morir, viviré, para contar las hazañas del Señor. Me castigo, el Señor, pero no me entrego a la muerte. Den gracias al Señor porque es bueno y grande su misericordia. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho. Ha sido un milagro patente. Este es el día en que actuó el Señor. Sea nuestra alegría y nuestro gozo. Den gracias al Señor porque es bueno y grande su misericordia. Primera de Juan 5, del 1 al 6. Queridos hermanos, todo el que cree en Jesús es el Cristo, ha nacido de Dios, y todo el que ama a Dios, que da el ser, ama también al que ha nacido de él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, si amamos a Dios y cumplimos sus mandamientos, pues en esto consiste el amor a Dios, en que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos nos son pesados, pues todo lo que ha nacido de Dios vence al mundo, y lo que ha conseguido la victoria sobre el mundo es nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Este es el que vino con aguas y con sangre. Cristo no solo con agua, sino con agua y con sangre, y el Espíritu.
en quien da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Juan 20, 19 al 31. Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una casa con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo: paz ustedes. Y diciendo esto, les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió: paz a ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo. Y dicho esto, exhaló su aliento sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen los pecados, les quedan perdonados. A quienes se les retengan, les quedan retenidos. Tomás, uno de los 12, llamados el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos le decían: hemos visto al Señor. Pero él les contestó: si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto el dedo en el agujero de los clavos y no meto la mano en su costado, no lo creo. A los 8 días estaban otra vez dentro del discípulo, los discípulos y Tomás con ellos. Llegó Jesús estando cerradas las puertas. Se puso en medio y dijo: paz a ustedes. Luego dijo a Tomás: trae tu dedo, aquí tienes mis manos. Trae tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Contestó Tomás: Señor mío y Dios mío. Jesús él le dijo: porque me has visto, has creído. Dichosos los que crean sin haber visto. Muchos otros signos que no están escritos en el libro que no están escritos en el libro hizo Jesús a la vista de los discípulos. Estos se han escrito para que creáis que Jesús es el Mesías, el Jesús de Dios, y para que creyendo tengas vida en su nombre. Palabra de Dios, gloria a ti, Sí, Señor Señor Jesús. Dar gracias al Señor porque Él es bueno y grande es su misericordia. Preguntaría yo, ¿qué entiendes ahí? Pues que Él es el único que nos perdona, Él es el único que nos acepta tal como somos. Y sí, y no. Bueno, una parte sí, una parte no. Sí es grande, porque el Señor, dice, la palabra bueno significa en la Biblia, bueno, en el ser humano, pues cualquier persona que hace una cosa de bondad. Pero en la Biblia, en las cosas de Dios, ser bueno es algo que Dios no puede pasar de hacer. Por ejemplo, como lo dices tú, nos acepta de todas maneras, de cualquier manera. Si Él sabe que somos unos miserables pecadores y Él no puede evitar hacer las cosas buenas porque eso es su naturaleza de Dios. Hacer las cosas buenas. Él no conoce las cosas malas ni va a hacer cosas malas. Todo lo que Él haga va a ser bueno para ti y para mí. Por eso lo que dices tú es cierto, pero una parte también nos corresponde a nosotros, porque tenemos que dar la parte que nos corresponde a nosotros, no dejarle todo lo que a Dios le considere. Ya porque Dios es bueno, entonces yo puedo hacer, hago y deshago lo que yo quiera. Y la respuesta no es así. Tenemos que atenernos a su misericordia. Por eso dice, Dios es bueno, sí, Dios es bueno todo el tiempo, pero también grande es su misericordia. ¿Y qué es la misericordia? Para mí es como tolerancia. Tiene mucha tolerancia, porque como dices tú, sabe que somos pecadores, sabe, nos conoce tal como somos, pero también nos conoce en especial el corazón. Y si, como ahorita dije, Él nos acepta y nos perdona, pero también
si nosotros nos arrepentimos de las cosas malas que hacemos. Si no nos arrepentimos, entonces no entra la misericordia de Él en nosotros. Entonces sí, dice la misericordia de Dios, Dios ve la miseria del corazón. Eso es lo que significa, ver la miseria del corazón del prójimo. Nosotros estamos llamados a amar, por eso San Juan capítulo 1:5 que leíste ahí, habla de qué, habla, Señor, que tu siervo escuche. Dice, queridos hermanos, todo el que cree en que Jesús es el Cristo ha nacido de Dios, y todo el que ama a Dios, que da el ser, ama también al que ha nacido de Él. La palabra de Dios. Misericordia es eso. Si yo soy cristiano, pues tengo que amar al prójimo. Yo no puedo decirme soy cristiano y odio a mi semejante. Es porque me hizo mal, porque no piensa igual que yo, porque por cualquier cosa no puede ser. Decía el cántico ahorita en la mañana, dice, ayúdame a amar y no ser amado. Es el cántico con el que abrió hoy la misa. Ayúdanos a amar, no ser amados. A veces queremos, yo amo al que me ama, al que no, le hago la vida imposible. No es así. La misericordia de Dios es muy diferente, y si somos de Dios, como dice Juan, tenemos que hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque mira lo que dice más adelante, ahí mismo. Dice, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, si amamos a Dios y cumplimos sus mandamientos, pues en esto consiste el amor a Dios, en que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son pesados, pues todo lo que ha nacido de Dios vence al mundo. Palabra de Dios, ponemos pausa y dice, es que el ser bueno y misericordioso nos lleva a un solo propósito, cambiar nuestra forma de ser, nuestra forma de pensar. Yo no puedo nuevamente decirme soy católico cuando mi vida es muy diferente allá afuera. Tengo que comportarme como mi Rey, que es Cristo nuestro Señor, y para ello tengo que obedecer unos mandamientos. Y el primer mandamiento es ama a tu prójimo como yo te he amado. Jesús lo escupimos, Jesús lo maltratamos, Jesús lo golpeamos, Jesús lo pusimos en la cruz, le clavamos sus santísimas manos con clavos cuadrados que lo atravesaron. Después, haciendo el dolor más fuerte, le estiramos su santo brazo para que alcanzara los agujeros previamente hechos en el madero, y lo dislocamos del hombro. Le pusimos una corona de espina, le pegamos con la caña en la cabeza, lo hicimos todo. Y él miró al cielo diciendo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y no llenado de esa misericordia, le dijo al ladrón arrepentido, este día estarás conmigo en el paraíso. Y nosotros nos hacen algo y decimos ser cristianos y guardamos el rencor por siempre. No es así. Para poder ser cristianos tenemos que seguir sus mandamientos. ¿Por qué? Porque sus mandamientos son ley divina, amplia y agradable para todos aquellos que lo aman, porque la ley divina de Cristo, los mandamientos de Cristo, no estamos hablando de los mandamientos de la ley mosaica, estamos hablando de esta ley, los mandamientos de Dios. Los mandamientos de la ley no es que no ya hayan pasado de moda, no, es que esos son muy difíciles de cumplir. Estos mandamientos de Cristo son más fáciles. Tomar mi yugo, dice el Señor, porque es más limpio y más simple y más sencillo de llevar. ¿Y cuáles son los mandamientos de Dios? Habla, Señor, que tu siervo escucha. Permítame. Ahí donde te quedaste. Y lo que ha conseguido la victoria sobre el mundo es nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Este es el que vino con agua y con sangre, Jesucristo. No solo con agua, sino con agua y con sangre. Y el Espíritu es quien da testimonio, para el Espíritu es la verdad. Palabra de Dios. ¿Cuáles son los mandamientos de Dios? Dice, el que cree que Jesucristo es el Hijo de Dios. Bueno, eso se llama fe. Todos creemos que es el Hijo de Dios, sí. El que vino con agua y sangre. El agua es el primer mandamiento, es el bautismo. Vayan y bauticen a todos.
No, dice niños, no, aquí sea todos, vayan y bauticen a todos. El bautismo nos incorpora al cuerpo bendito de Cristo. Su cuerpo, dice la palabra de Dios en 1 Corintios 12, su cuerpo espiritual, su cuerpo místico, la iglesia, nos incorpora. La iglesia es Cristo. Y la sangre, Jesús dice, la sangre, he aquí, dice, bendiciendo, tomando la copa, la bendijo, le dio gracias a Dios, la pasó a sus discípulos, tomen y beban todo de él, porque esta es la sangre de la alianza. No puedes tener una relación con Dios si no hay una alianza eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Yo no puedo estar dentro del cuerpo del Cristo si no estoy limpio de pecados. Lo dice Apocalipsis 21:27, nada impuro entrará al reino de Dios. La iglesia católica es el reino de Dios en la tierra. Por eso el salmista empieza diciendo, ¿cómo dice el salmo? Habla, Señor, que tu siervo escucha. Salmo 118. Den gracias al Señor, porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Digan la casa de Israel, eterna es su misericordia. Digan la casa de Aarón, eterna es su misericordia. Digan los fieles del Señor, eterna es su misericordia. Para los hermanos protestantes que no les gusta repetir las cosas porque que nos acusan a nosotros, los católicos se pasan repitiendo como loros y loros. La Biblia nos enseña a repetir. ¿Por qué repetían los judíos? Para que les entrara en el corazón y en el cerebro que Jesús, que Dios Padre Todopoderoso, grande es su misericordia. Y se lo dice a Israel, a la casa de Israel. La casa es la iglesia, Israel es el pueblo. Nosotros somos el pueblo de Dios. Por eso nos pide, canten alabanzas, cántenle, reconozcan la misericordia de Dios. Jesús dejó los mandamientos, ¿para qué? Para que nos caminemos en una forma digna y pura. Cante, alaben, dice toda la iglesia. Por eso después anuncia a los sacerdotes. ¿Los sacerdotes de dónde? De aquí de la tierra, instituidos por Dios, y los del cielo. Canten los sacerdotes también la casa de Aarón, la casa sacerdotal, la iglesia sacerdotal, porque grande es la misericordia de Dios. Y luego dice, canten todos los fieles o los santos. Es la iglesia triunfante, la que ya está en el cielo. Une a las dos iglesias. Este Salmo 118 ya lo hemos explicado, lo volvemos a explicar. Se trata de un salmo de triunfo. Los judíos lo cantan cuando vienen en peregrinación a Jerusalén. Jesús lo cantaban todos. Grande es su misericordia, Señor, porque la iglesia es peregrina. Vamos caminando en este mundo en un destierro que tarde o temprano tendremos que regresar a la presencia de Dios. Y cuando llegaban allá con Dios Todopoderoso a Jerusalén, los esperaba otro grupo, la iglesia de los fieles, los triunfantes, y cantaban el Salmo 19, pero el mismo Salmo, pero el versículo 19, abran las puertas de la salvación, ábranos la puerta de la salvación. Y después empezaban una conversación del versículo 20 al 28, los de la iglesia triunfante con los de la iglesia militante, y luego el 29 reconocían ambos grupos la majestuosidad del Señor. De eso nos está hablando Dios, de las dos iglesias, que nosotros estamos caminando aquí y tenemos que ir a la presencia de Dios. Y dice el libro de San Juan, Él viene de agua y sangre, y el Espíritu Santo da testimonio. ¿Por qué el Espíritu Santo? El sacramento de la confirmación. Cuando tú ya recibes tu cuerpo y tu sangre, tienes Dios, el sacerdote, para el obispo, que es el apóstol, te va a hacer un interrogatorio. ¿Crees en Dios? Sí. ¿Renuncias a Satanás? Sí. Recibe el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el testigo que nos da la fortaleza. Si no recibimos el Espíritu Santo, mira lo que pasa en el Evangelio. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Primera de Juan. San Juan capítulo 20. 19, creo. 20, 19, 31. Al anochecer en aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos
en una casa con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Ponemos pausa. Si usted no recibe los sacramentos, si no recibe el Espíritu Santo de Dios, le va a pasar lo mismo que a los apóstoles, los sacerdotes. Ellos caminaron con Cristo, conocían a Cristo. No basta creer en Cristo, necesitamos creerle a Cristo. Creerle. Grande es su misericordia, pero no la queremos aprovechar. Y estaban encerrados. ¿Por qué? Por temor a la gente. No, Dios no nos dio un espíritu de cobardía, nos dio un espíritu de hijo. Por eso llamamos a Dios Abba, Padre. Él es nuestro Padre. Pero para eso necesitamos recibir el bautismo que nos incorpora a Cristo. La Santa Eucaristía, que es la sangre poderosa de Jesús y que Jesús encarna en nosotros. Y somos uno mismo con Él. La común unión. Y el Espíritu Santo la confirmación. Necesitamos ese poder para no ser cobardes como los apóstoles. Y después, ¿qué pasó? Habla, Señor, que tu siervo escucha. Ahí donde te quedaste. Y en esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo: paz a ustedes. Y diciendo esto, les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría. Al ver al Señor, Jesús repitió: paz a ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo. Le ponemos pausa. Llega Jesús. Está la mesa. La mesa representa la mesa eucarística donde Jesús partió el pan. La iglesia católica, la primera iglesia. Y ahí están todos sus sacerdotes y discípulos. Y Jesús abre las manos. ¿Cómo hace el sacerdote cuando llega al altar y se presenta a la gente? Los abre también. Abre las manos. ¿Por qué? Porque Jesús es Jesús mismo. Es Jesús mismo. La paz y empieza el sacerdote: la paz del Señor esté con ustedes. Y todo el pueblo grita: y con su espíritu. ¿Por qué? Porque tú no puedes recibir a Jesús si estás enojada con tu hermano, si estás enojado con tus hijos, si estás enojado con tus padres, si estás pensando en las preocupaciones del mundo. No, Jesús dice: primero tengan paz, para que ustedes me van a recibir en la misa, tengan paz. ¿Y cómo nos da la paz? ¿Y por qué decimos que Jesús es el sacerdote? Mira lo que pasó. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Y dicho esto, exhaló su aliento sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen los pecados, les quedarán perdonados. A quienes se los retengan, les quedan retenidos. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. Les sopló: reciban el Espíritu. ¿Cuál Espíritu? El que salió de Él. No salió del Padre, salió de Él, Hijo. Nos dio el Espíritu de hijos. Por eso nosotros llamamos a Dios Padre. ¿Por qué? Porque recibimos el Espíritu de Hijo. Recibimos el Espíritu de Hijo. Y es el Espíritu de Jesús el que va a habitar en el sacerdote, y después el apóstol, al igual que Jesús, impondrá las manos y recibiremos. Por eso hablamos de que es de agua, sangre y espíritu. El agua, el bautismo nos incorpora al sacramento del bautismo. Y voy rápido con lo del bautismo. ¿Por qué los niños sí? ¿Y por qué los Satanás dice que no? Porque nosotros los bautizados vamos formando el templo, somos bloques vivos que vamos formando el templo. Cuando se forma el templo, ya el cielo se cierra, suben todos y se cierra el cielo. Y Satanás no le conviene que bauticen a los niños porque se acabaría muy pronto el tiempo de él. Pero ¿dónde dice? En Génesis capítulo 17, versículo 10 en adelante, especialmente el 13 o 14, dice: vayan y circunciden a todos los niños a los 8 días de nacido. Pero usted dirá: nosotros no somos judíos para circuncidar. Claro que no. Pero Colosenses capítulo 2, versículo del 11 adelante, dice Jesús hablando que la circuncisión es el nuevo bautismo en la crucifixión de nuestro Señor Jesús. Por eso nosotros ya nos circuncidamos, bautizamos a los 8 días a los niños. Aclarado eso, continuamos con la comunión, porque yo no puedo decir que
Jesús vive en mí si no tengo su cuerpo y su sangre? Somos una misma familia. Y después la confirmación, reciban mi espíritu, se lo dio a ellos, ¿para qué? Para que nos lo dé a nosotros. Y nosotros lo recibimos por medio de los apóstoles. Pero hay mucha gente que no cree, están como el que sigue adelante. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Tomás, uno de los 12, llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos le decían, hemos visto al Señor. Pero él les contestó, si no veo en su mano la señal de los clavos, si no meto el dedo en el agujero de los clavos y no meto la mano en su costado, no lo creo. A los 8 días estaban otra vez dentro los discípulos y Tomás con ellos. Llegó Jesús, estando cerradas las puertas. Se puso en medio y dijo, paz ustedes. Luego dijo a Tomás, trae tu dedo, aquí tienes mis manos. Trae tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Contestó Tomás, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, has creído. Dichosos los que crean sin haber visto. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Es Jesús. Le da el otro sacramento porque el Señor es bueno y grande su misericordia. Él sabe que somos unos miserables pecadores, que salimos de la misa y ya estamos pecando, ya venimos enojados en el auto, ya venimos peleando, ya venimos alegando, ya venimos discutiendo después de haber comido el cuerpo bendito de Dios. Somos miserables pecadores, pero grande es su misericordia que le dio el poder a los sacerdotes de que vayan a perdonar los pecados. Así me envió mi Padre, así los envío yo a ustedes. Pero no van a ir solos, reciban mi espíritu. Es el Espíritu de Dios quien perdona. Por eso los pastores no van muy a favor de esto, porque ellos no tienen poder absolutamente de nada. No se dejen poner manos de nadie, si no son sacerdotes o si no son obispos de la Santa Iglesia de Cristo, la Iglesia Católica, la única. Déjese de estar yendo a otros lados, vaya a la Iglesia Católica y sea creyente, no crea nomás porque él dice a Santo Tomás, tú crees porque viste. Bienaventurados los que creyeron sin ver. Qué triste que el día de mañana usted, por su terquedad, por su necedad, de que yo no me confieso con un pecador como yo, de que yo no voy a la Iglesia Católica porque es una iglesia de borrachos, de pecadores, es la iglesia de Cristo. Y Cristo vino a los enfermos, no vino a los sanos. Dice Dios, qué triste que el día de mañana estés en la presencia de Él y te diga, ¿por qué nunca te confesabas? ¿Por qué no te casaste por la iglesia? ¿Por qué no recibiste mi cuerpo y mi sangre? ¿Por qué nunca te bautizaste o bautizaste a los niños? ¿Y usted qué va a decir? Señor mío, Dios mío. Dice Jesús, ahora crees porque ves. Hubieras creído allá. Dice, creer sin ver. Sé creyente, cree en Dios. Y termina San Juan diciendo, todo esto fue escrito ¿para qué? Para que ustedes crean. Esto no es una historieta, una novela. Esto es real. Esto es real. Jesús, Dios Todopoderoso, es bueno y grande es su misericordia. El que sigue sus mandamientos ama a Dios. El que no los sigue no ama a Dios. Y estos mandamientos, si usted los está siguiendo, tiene que llevarlo a un comportamiento completamente diferente. Por eso Hechos de los Apóstoles habla de la iglesia verdadera, una iglesia unida, una sola alma. El alma es el Espíritu bendito de Jesús. Un solo, dice, una sola alma, un solo cuerpo. Es una iglesia, un solo pensamiento. Todos se compartían todo. Y vamos y cerramos con eso. Vamos al libro de Hechos de los Apóstoles. Habla, Señor, que tu siervo escucha. La primera lectura. Okay. Dice, primera de Juan 5. No, Hechos de los Apóstoles. Hechos. Hechos 4, 32, 35. En el grupo de los creyentes todos pensaban y sentían lo mismo. Lo poseían todo en común y nadie llamaba suyo propio nada de lo que tenían,
Los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús con mucho valor, y Dios los miraba a todos con mucho agrado. Ninguno pasaba necesidad. Ponle pausa. Ahora hablamos de que la gente decía, la gente está dando testimonio ahorita, no, que Dios me ayudó en esto, Dios me ayudó en aquello. Todos daban testimonio. ¿Por qué? Porque todos tienen un mismo pensamiento, una misma alma. Es la Iglesia Católica. Todos se tienen que confesar, todos se tienen que bautizar, todos tienen que recibir el cuerpo de Cristo, todos tienen que ir a la misa los domingos, y si se puede toda la semana, todos tienen que estar en oración, rezar el Santo Rosario. Todos somos una misma alma, un mismo cuerpo. Y todo eso nos lleva a una cosa, a dar un testimonio completamente diferente. Nuestro comportamiento tiene que ser diferente, no solamente dentro de la iglesia, sino también fuera de la iglesia, y eso le agrada a Dios. Usted no tiene que pedirle nada a Dios. ¿Por qué? Porque todo lo va a poseer usted. ¿Por qué? Porque Dios es bueno y Dios es misericordioso, y Dios ama a aquel que es fiel con Él y lo va a dar. Pero ojo, porque los de Satanás cambian las escrituras al diferente. Dice la palabra de Dios que toda la gente que poseía cosas, se las ponía a los apóstoles, y los pastores inmediatamente: ven, ustedes tienen que depositar aquí todo, su diezmo, y traigan. Si venden un carro, traigan el diezmo. Si venden una casa, traigan el diezmo. Si reciben cualquier tipo de dinero, traigan el diezmo. Eso es mentira de Satanás. Si usted va a dar, dé con alegría, dice 1 Corintios, dé con alegría, no obligación, porque Dios no le gusta que den por obligación. Dé con alegría y Dios se lo recompensará. Si da $1, dé $1, pero délo con amor. Eso es lo que dice Jesús. Y después que los apóstoles recibían, no se quedaban para comprar casas, ni para comprar carros, ni para andar por el mundo viajando o presumiendo. Lo repartían con la gente necesitada, un solo cuerpo, una sola iglesia. Déjese de engañar. Dios es bueno y misericordioso. Misericordioso, ojo, en la tierra. En el cielo va a ser un justo juez. Dios no le va a dar a usted lo que usted no se ganó. Lo que usted siembre, eso va a cosechar. Jesús es bueno en la tierra, misericordioso en la tierra, en el cielo, justo juez. Que Dios lo bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y que Dios nos agarre confesados. Así sea. Dios lo bendiga.